Hola a todos y a todas. Terminamos con este vídeo lo que sería el primer bloque introductorio a la inteligencia artificial, donde hemos visto distintos ejemplos de inteligencia artificial, qué es, qué no es. Y con este vídeo lo que vamos a hacer es un breve repaso de la historia de la inteligencia artificial y qué es lo que ha cambiado en los últimos años para que oigamos este boom sobre inteligencia artificial que vamos viendo en los últimos 10 años, por así decirlo, y especialmente en el último año, 2 años, con sistemas como ChatGPT, etcétera, ¿vale? Bueno, si nos remontamos a los principios, incluso antes de que existieran los ordenadores, ya había, podemos resaltar este trabajo de Ramon Llull, que era un filósofo español, catalán, para más detalle, que creó esta máquina, este sistema que es el Ars Magna, que era un sistema de discos que a través de reglas lógicas era capaz de responder sobre preguntas sobre Dios y sobre la creación. ¿Vale? Esto pues bueno, inspira un poco el mundo de la inteligencia artificial en el cual pues crear un sistema que de manera automática sea capaz de dar respuesta a ciertas tareas. ¿Vale? Bueno, avanzando un poquito más en la historia, pues vamos a 1800 con el trabajo de Ada Byron, ¿vale? Que puede ser considerada como la primera programadora de la historia, ¿vale? Ada Byron junto, junto con Cabax creó una máquina que era capaz de calcular y Ada Byron la idea que tuvo era que se podían crear programas escritos pues en estas hojas de aquí para realizar cálculos sin tener que cambiar la configuración de la máquina, ¿vale? Estos programas eran por ejemplo para calcular logaritmos. Bueno, un poquito más avanzamos, estaría el trabajo de Alan Turing, ¿vale? Uno de los de los padres de la inteligencia artificial, ¿vale? Que aparte de trabajar en temas de criptografía, por ejemplo para descifrar la máquina Enigma, hizo grandes contribuciones a la ciencia de la computación, por ejemplo con la máquina de Turing, que era una máquina que permitía, que es la predecesora de los ordenadores, una máquina teórica, pero que ya trabajaba en binario para realizar cálculos, etcétera. También desarrolló el test de Turing y muchas de sus ideas sobre inteligencia son aplicables a la inteligencia artificial que se está desarrollando en la actualidad. Bueno, avanzando unos poquitos años más, es de resaltar la conferencia de Dartmouth de 1956, donde estos señores que vemos aquí, como John McCarthy, Marvin Minsky, etcétera, etcétera, se juntaron para intentar establecer las bases de lo que sería esta nueva rama de las ciencias de la computación, que es la inteligencia artificial, ¿vale? Esto, por así decirlo, es el germen que dio comienzo a lo que sería el mundo de la inteligencia artificial, la rama de la inteligencia artificial, ¿vale? Pero bueno, ya veis, esto fue mediados del siglo pasado y hasta hace poquitos años no hemos visto grandes avances en inteligencia artificial, ¿vale? ¿Esto significa que no se ha trabajado? Pues no, pero ha habido como altos y bajos, ¿vale? En principio, los primeros años, desde 1952 hasta el 74, se pueden considerar como los años dorados de la inteligencia artificial. Hubo muchísima inversión desde distintas administraciones, desde DARPA, por ejemplo, para crear sistemas basados en inteligencia artificial. ¿Qué ocurrió? Que en 1974 se dieron cuenta que los sistemas que se estaban creando no eran capaces de cumplir con las expectativas que se tenía sobre ellos, ¿vale? Pues la tecnología no estaba tan avanzada y se sobrevendió, ¿vale? Las capacidades que podía tener la inteligencia artificial. En 1980 surge lo que le llaman los sistemas expertos, que son sistemas basados en reglas para resolver tareas. Por ejemplo, el ejemplo más típico era que tú vas al médico, el médico te va haciendo preguntas y respuestas, preguntas, tú respondes, y a partir de los síntomas, los sistemas basados en reglas eran capaces de determinar qué enfermedad tenía, ¿vale? Pues esto se utilizaba mucho pues, en medicina,
también en banca, en otros ámbitos. Pero claro, la aplicación de estas técnicas es limitada. Al final está basada en reglas y claro, pues en cuanto te sales de algo que ya no cumple esas reglas o que es un poco extraño, pues ya no funciona. Y esto dio lugar a un segundo invierno de la inteligencia artificial, donde se redujo muchísimo pues lo que sería la inversión, la investigación también. Pero bueno, a partir de los años 90 del siglo pasado surge una gran diversificación, ¿vale?, de aplicaciones de la inteligencia artificial a distintos ámbitos, distintas aproximaciones, distintas técnicas han ido surgiendo. Y en 2010 aparece otro boom, que es el de la aplicación de la inteligencia artificial basada en grandes cantidades de datos y en concreto del deep learning. ¿Vale? Entonces, un poquito de por qué ha habido esos inviernos. Pues un poco porque se ha sobrevendido lo que iba a poder hacer la inteligencia artificial. ¿Vale? Estos son frases de algunos de los padres de la inteligencia artificial, de esas personas que estaban en la conferencia de Dartmouth, que por ejemplo decían, bueno, en 1958, que en 10 años un ordenador será el campeón de ajedrez. Y en 10 años más tendremos un ordenador que pruebe y descubra importantes teoremas matemáticos, ¿vale? El primer ordenador que fue capaz de ganar a un campeón mundial de ajedrez, pues fue Deep Blue en los años 90. Es decir, pues se confundieron el tiro unos cuantos años, ¿vale? Ahora los ordenadores sí que son muy potentes y son capaces de superar a los jugadores de ajedrez, pero bueno, son máquinas de apoyo que utilizan los grandes campeones. En la actualidad no se ha probado ningún, descubierto ni probado ningún teorema de manera completamente automática por un ordenador, ¿vale? Ningún teorema importante, ¿vale? Entonces, pues bueno, está ahí en pañales esa parte, ¿vale? Otro ejemplo, pues Simon en el 65 decía que las máquinas eran capaces en 20 años de hacer todo lo que hacen las personas, ¿vale? Eso sería 1985. En la actualidad, pues tenemos que las personas somos capaces de hacer muchísimas más cosas que lo que hacen las máquinas, ¿vale? O Minsky decía que en una generación el problema de crear una inteligencia artificial general estará resuelto prácticamente, ¿vale? Pues ya veis, eran previsiones que vendían que iban a tener sistemas capaces de resolver cualquier tarea que hace un humano y como veis, pues todavía estamos lejos de que esto ocurra, ¿vale? Y bueno, me diré, bueno, ¿qué ha cambiado para que haya habido este boom en los últimos años, esta revolución? Y bueno, yo creo que hay tres razones principales, aunque aquí pongo cuatro, realmente son tres, ¿vale? Lo primero es el acceso a la gran cantidad de datos, ¿vale? Muchos de los sistemas y algoritmos los programas que es de inteligencia artificial están basados en datos. ¿Y qué ocurre? Que para poder alimentarlos y entrenarlos requieren una gran cantidad de datos. Claro, hasta hace relativamente pocos años era muy difícil compartir datos, ¿vale? Entre, por ejemplo, entre investigadores de distintos países. Claro. ¿Qué ha ocurrido? Pues que surgió Internet y esto ha facilitado que no solo investigadores, sino que cualquier persona pueda proporcionar datos, pues, por ejemplo, si pensáis en la cantidad de imágenes que se suben a lo largo del día a Instagram o Facebook, pues es un número enorme. O por ejemplo de los tweets que se publican en Twitter, pues es un número inmenso de textos, hay una gran cantidad de blogs, de documentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la inmensidad de datos que ha proporcionado Internet ha permitido que se puedan construir sistemas a partir de esos datos, ¿vale? Cosa que hace 60 años, en los inicios de la inteligencia artificial, pues no ocurría, ¿vale? Segunda cosa que ha cambiado, pues la potencia de los ordenadores. Cada vez tenemos ordenadores más y más potentes. El procesador que tenemos en el móvil es mucho más potente que los ordenadores que había hace posiblemente 15, 20 años. Por lo tanto, tenemos que el hardware va avanzando y se tienen mejores sistemas. Aparte, hay hardware específico que es muy muy útil para la construcción de sistemas de inteligencia artificial, como son las GPUs, que no solo sirven para minar criptomonedas o jugar a juegos, sino que son
una pieza clave para crear modelos de inteligencia artificial basados en datos. ¿Vale? Mejoras en los algoritmos, pues bueno, aunque algoritmos como las redes neuronales existen desde casi los comienzos de la inteligencia artificial, pues ha habido mejoras en ellos que los han hecho más eficientes y que han permitido mejorar su rendimiento. Pero importante también es el mundo del software libre. Una de las grandes ventajas que tiene actualmente la inteligencia artificial es que la mayoría de software que se desarrolla, de programas, de técnicas, están implementadas en software libre. ¿Vale? El software libre es un software que tiene una licencia open source, una licencia libre, que no tiene por qué ser gratuita, que permite acceder al código fuente, modificarlo, distribuirlo y compartirlo con otras personas. ¿Esto qué permite? Pues que cualquier descubrimiento pueda ser aplicado a otros datos y pueda servir para avanzar la ciencia. ¿Vale? Esto si tuviéramos solo software privativo, estilo, pues yo qué sé, software privativo es Word, es Adobe, ¿vale? Software que no sabemos realmente cómo está implementado, qué tiene por detrás, ¿vale? Esto, pues el avance hubiera sido mucho más lento porque no habría la comunidad que hay ahora para contribuir y mejorar los algoritmos de aprendizaje automático, de aprendizaje profundo y en general de inteligencia artificial. ¿Vale? Y bueno, con esto terminamos este primer bloque de vídeos sobre introducción a la inteligencia artificial. En el siguiente bloque de vídeos nos centraremos en dos técnicas de inteligencia artificial simbólico-lógica que son la búsqueda y los juegos. ¿Vale? Espero que os interese.